Ok, bendecidos. Bueno, entonces sigamos en esta segunda parte. Quedamos en que estaba haciendo remembrancia o a esa historia del pueblo de Israel donde le correspondió a Moisés y a Aarón esa responsabilidad de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Que mira que ahora pensando en este lazo de tiempo, pensé esto, mira lo que se me vino a la cabeza, me vino este pensamiento a la cabeza, de la forma como Dios tuvo eh, en su mente sacar a todo un pueblo que fue el ejemplo oído para nosotros, la iglesia hoy, sacarla de un lugar y meterla a un lugar de origen o a la casa de su padre. Bendecido, si esto le pasó a ellos, donde no estaba todavía la muerte de Jesús, ni el sacrificio, ni la resurrección de Jesús, ni mucho menos el Espíritu Santo estaba sobre toda carne, cuánto más valioso para ti y para mí, que usted puede encontrar en esta enseñanza, que Dios a ti y a mí nos tenía predestinados para este tiempo, para que nos quedara fácil volver en sí. ¿Ok? O sea, como te dije en la primera parte, no nos queda otra opción, oído, por ser eternos, por ser como Dios nos hizo, por ser carísimos en Él, por por nosotros haber encontrado en Él el precio más alto que pudo pagar un padre por sus hijos. Bendecido, ese privilegio solamente Dios te lo otorgó a ti y a mí en esta dispensación de gracia como iglesia de Jesucristo. Mira, y esto es para darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, volver en sí para ti, pues es la mejor opción, bendecido. Volver en sí, ¿ok? Volver en sí. O sea, encontrar ese propósito de Dios en tu vida, encontrar ese plan de Dios que tuvo el Padre para ti en este tiempo. O sea, encontrar esa voluntad eterna, encontrar esa voluntad buena, agradable y perfecta. O sea, encontrar y que tengas tú en tu mente y que tengas tú tus sentidos puestos, orientados, bajo esa redención eterna. ¿Ok? Entonces, ya si usted quiere quedarse como está en la condición de estar fuera de sí, pues ya eso depende de cada quien, oído. Pero yo te garantizo que esos ambientes, o te digo más bien que esos ambientes, que esos espíritus pesados de carga, de esa pesadez, de extremada presión, esos sistemas hostigantes, de mucho yugo, de pleitos, de mentiras, de engaños, o sea, inclusive hasta la parte opuesta, porque a veces el hombre o una persona se cierra tanto en sí que está fuera de sí, del contexto de la voluntad de Dios, que prefiere estar en silencio y mostrarse indiferente ante las cosas que Dios le preparó de antemano. Y esto entraría a la persona en un estado de rebeldía y de oposición, como puede ser, y lo dijo el apóstol Pablo, de anticristo, porque todo aquel que está en contra de la visión, todo aquel que está en contra de una visión de Dios, todo aquel que está en contra o se opone al plan de Dios, del evangelio, de dar buenas nuevas a los cautivos, de dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, de libertar a los cautivos, de darle vida a los enfermos, en fin. Mira, todo esto es anticristo. Entonces, el volver en sí te hace salir de ese ambiente y de ese espíritu, de ese letardo, de esa pesadez que es incómoda para un creyente, que es incómoda para una persona. Y yo no sé cómo una persona puede sostener tantos días y persistir en esa situación o en esa condición. Y eso pasa porque eso lo decide cada quien, ¿ok? Pero te digo algo, Dios siempre buscará esa oportunidad para que usted vuelva en sí. Entonces, en ese primer paréntesis que hice, mi conclusión es que usted, oído, usted no debería quedarse en lo mismo. O sea, Dios, usted tiene que tenerlo claro que Dios le entregó y lo entregó todo para que usted pudiera volver en sí
y encontrarse en sí y tener sentido con el propósito y el entendimiento de su palabra. Porque es cuando usted llega a entender el propósito, cuando usted tiene el conocimiento y la información revelada de Dios, pues ya es una información que viene a romper códigos secretos, viene a establecer que ese misterio ya deja de ser misterio para convertirse en una información conocida y bien conocida por aquel que la recibe. Y de eso, bendecido, usted vive, ¿ok? Porque ya es Cristo en usted, ya es la palabra de gracia en usted, ya es el Espíritu Santo que está haciendo esa obra extraña en su vida y esa operación para llevarlo al camino de esta bendición, ¿ok? Entonces, voy a establecer un segundo paréntesis que saco de esta historia del cual, o este propósito del cual Dios te colocó en la tierra. Bueno, y antes de hablarlo, como es el caso de volver en sí, antes de hablarlo, yo he entendido que volver en sí significa reconocer que Dios nos compró. Y allá llamo la atención a ese ejemplo que Jesús habló como el mercader que compró la perla más preciosa, donde bendecido entender y reconocer que fuimos comprados como el precio más alto, con el precio más alto, teniendo Dios la consideración de que usted y yo pues costamos y valemos lo que Él mismo estableció en sí mismo. Pues recuerda que fuimos redimidos. Redimidos quiere decir que fuimos comprados y que fuimos también reconciliados. Reconciliados quiere decir que volvimos a ser conciliados porque volvimos a ser comprados nuevamente por Él. Y bueno, me llama la atención porque esta historia de volver a ser comprados, quiero comentarte acá una anécdota, algo que me pasó a mí en el año 1994, que tiene muy parecido y es muy semejante a esto de que Dios nos volvió a comprar. En el año 94 yo por primera vez compro un vehículo, un Chevrolet Sprint 1994, por cierto. Pasaron 4 años, llegó el año 1998, pues lo vendo, pero oído, ese significado de lo vendo quiere decir que eh, alguien dio una plata por ese carro. De hecho, creo que el precio del vehículo fue hasta por más bajo que lo que estaba en el mercado, casi que regalado el precio. Entonces, pero oído, mira esto, yo vendo el vehículo, pero sin legalizar los documentos y sin realizar el trámite pertinente a los cambios en esa documentación. Entonces, no hice ninguna legalización, no hice el traspaso para el próximo dueño, o más bien los próximos dueños, porque pasó el tiempo y después de 20 años supe que el carro había pasado por 7 dueños. Pero lo más curioso, Ido, es que cuando yo me di cuenta y bueno, cuando volví en sí, que aprendí que tenía que hacer esta documentación inmediatamente vendido el carro, después no me pasó más, pero después de 20 años de encontrar el último dueño, que pasaron 7, me di cuenta que yo seguí siendo el dueño de ese vehículo durante 20 años, a pesar de que no estaba en mis manos. Y habían pasado 7 dueños, ¿eh? Habían pasado 7 dueños. Pues, ¿a qué voy con esto, bendecido? El carro, cuando lo compré en el año 1994, a pesar de que pasó por diferentes dueños, en este caso 7 dueños, y pasear el carro por toda Colombia, mira, bendecido, el carro fue mío. Y no de ellos. Ellos lo tomaron prestado sabiendo que fue así. Mira, esta gente nunca se ocupó de hacer la legalización del caso y mucho menos me llamaron. Yo fui el que estuve por redes sociales tratando de ubicar a ese dueño que por fin, gracias a Dios, apareció.
Y bueno, esta última persona, cuando yo voy a Bogotá y veo ese carro flamante, 1994 Chevrolet Spin verde Jade, lindo el carro. El último dueño lo tenía en óptimas condiciones, que inclusive pues yo decía, no, ese carro es mío. Yo le decía, ese carro es mío. Legalmente, en la tarjeta de propiedad, ese carro es mío, ese carro me pertenece. Entonces el tipo me dijo, ¿lo quiere? Bueno, no sé, ¿me lo quieres vender? Bueno, dame tanto y yo te lo vendo. O sea, ¿qué iba a pasar? Yo lo iba a volver a comprar. O sea, algo que era mío, que lo tuve, oído, lo tuve, pero no lo tuve durante 20 años y ahora tuve la oportunidad de volverlo a comprar. O sea, lo que quiere decir esto y el paralelo que quiero hacer con Dios. Bueno, y el ejemplo del carro es muy claro, eh, porque el carro siempre fue mío, pero oído, pude volverlo a comprar. Entonces, cuando hago el símil, esto es muy parecido a lo que Dios hizo por nosotros. Y esto se parece a algo, ¿verdad? O se parece a alguien. Claro, lo que hizo Dios con nosotros fue algo, pues, fuera de serie. O sea, saber que Dios nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes que la tierra existiera y el mundo existiera y el universo existiera, ya nosotros estábamos en él. Oído, que por algún motivo, y usted ya lo sabe, y lo vamos a hablar en la tercera parte, por algún motivo, pues estuvimos desconectados de ese concilio o desconciliados, y luego Dios nos volvió a comprar con este precio de sangre. ¿Ok? Entonces, la enseñanza que deja el volver en sí y volver a ser comprados es que cuando Dios hace algo, lo hace perpetuo, lo hace eterno, y lo que es perpetuo y lo que es eterno de parte de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, vamos allá a Génesis capítulo 1, versículo 26, en donde hablamos prácticamente de la creación del hombre. Entonces, ya usted sabe que lo dijimos en esta parte primera, en donde dice Génesis 1:26 que Dios nos hizo a imagen, conforme a su semejanza, espíritus como él, y en el espíritu estamos completos. Somos justos, santos y sin mancha. ¿Ok? Cuando Dios nos forma en Génesis 2:7, que habla de formación del hombre, pues Dios nos establece en un cuerpo formado del polvo de la tierra. O sea, quiere decir que nos hace mente y alma. Oído, con mente y alma, pues entra transgresión, entra la contaminación a jugar un papel importante, entra la separación de Dios con los hombres, o los hombres con Dios, porque esa fue la edición del hombre. Entonces, para concluirte, en espíritu estábamos conciliados con Él, estábamos escogidos en Él, estábamos unidos con Él, estábamos relacionados con Él, estábamos conectados con Él, pero en carne, mente y cuerpo, pues ya estábamos desconciliados, estuvimos desconectados, descarriados y separados. Por eso es que Dios tuvo a través de Él mismo, que fue la primera demostración y la mayor demostración de Dios de amor hacia los hombres, volvernos en sí. O sea, lo que quiere decir volver en sí, y lo que hizo Dios allí fue Dios buscar la manera de reconciliarnos con Él en semejanza de cuerpo, mente de hombre, sin medir precio. Eso fue lo que hizo Dios, sin medir precio. Él fue el precio más alto, porque fue un precio equivalente a lo que consideraba Él que valía Él mismo en ti, y sin relación con el pecado, que es lo bueno. Porque así, no tomándoles en cuenta a los hombres su falta o sus pecados o sus errores, pues o esa razón o el motivo por alguna razón por lo cual los hombres estuvieron separados de Dios. Oído, haciéndose Dios mismo un cuerpo de humillación. Y dice la palabra que Dios se humilló y tomando forma de siervo y de hombre, se coloca como precio más alto, equivalente a la consideración, equivalente a la estima y al valor de la forma como fuimos creados en Él. Espíritus como Él.
Quiero que vayas conmigo a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Yo lo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. O sea, lo que trata de esta parte, bendecido, esta segunda parte, es hacerte énfasis, bendecido, que cuando Dios nos hace perpetuos y eternos, Dios piensa en ti para siempre y que tú estás en el lugar que Dios colocó donde Dios te puso en la eternidad. Entonces, por alguna razón dijo Jesús que nuestros días en la tierra son como los del cielo, ¿verdad? Porque la eternidad de Dios está aquí presente contigo, aquí en la tierra. Tú eres la eternidad de Dios, ¿ok? Y cuando usted se vea y usted vea a los demás, usted tiene que verse con lo que Dios lo hizo, como el precio que fue pagado por Dios al alto más precio o el precio más alto, equivalente a lo que Dios mismo fue en ti. Entonces quiero que vayas conmigo a leer Filipenses capítulo 2, versículo, bueno, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice, de la Nueva Traducción Viviente, dice, me llama la atención el título que tiene esta traducción, que dice, tengan la actitud de Cristo, que entre otras cosas, volver en sí, ya te he hablado de varias definiciones y lo que significa la palabra volver en sí. Volver en sí en la primera parte quiere decir reconocer el lugar de origen que Dios te puso, eterno, bajo un precio carísimo. Y ahora te estoy hablando que volver en sí es tener la actitud de Dios en ti, tener la actitud de Cristo. Dice el apóstol Pablo, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Y esta pregunta, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón o una mente tierna y compasiva? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento, con un mismo sentir y bajo un mismo propósito. No siendo egoísta, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aún era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus atributos y privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, volver en sí es tener un cambio de actitud. Y qué mejor, bendecido, tener la mente y la actitud de Cristo. ¿Ok? Entonces, te hablé acerca de un primer paréntesis, en donde saco la conclusión, bendecido, que Dios nos hizo antes de todas las cosas. Antes que usted hiciera algo por Dios, ya Dios lo había hecho primero por ti. El segundo paréntesis que hice fue, te voy a recordar, el segundo paréntesis que hice fue, bueno, que somos carísimos y que bendecidos, pues, nosotros fuimos comprados al precio equivalente a lo que Dios mismo estableció en sí mismo por ti y por mí. Y bueno, el tercer paréntesis tiene que ver que Dios prometió estar contigo para siempre, bendecido, porque lo que es perpetuo y eterno, que es de Dios en tu vida y en ti, permanece para siempre. Y lo voy a leer aquí. Bueno, Josué 1:5 dice, tercer paréntesis dice, Dios prometió estar contigo para siempre. Dios prometió estar contigo para siempre, bendecido. Y yo sé que a alguien le va a servir esto. Dios prometió estar contigo para siempre.
allá en Josué 1, versículo 5 dice, le dijo Moisés a Josué, o Dios a Josué, mira, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así Josué, así bendecido, estoy contigo todos los días de tu vida, no te dejaré ni te desampararé. Salmos 94, 14 dice, porque no abandonará Dios a su pueblo, ni desamparará su heredad. Isaías 41, 17 dice, Isaías 41, 17 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Mira esto, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, dice el Señor, los he oído, yo el Dios de Israel, no lo desampararé. ¿Qué hizo Dios? En las alturas abriré ríos. ¿Qué hace Dios? Y fuentes en medio de los valles. ¿Qué hace Dios? Abrirá en el desierto, abrió en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. ¿Qué hace Dios? Dará y dio en el desierto cedros, dio en el desierto acacias, dio en el desierto arrayanes y olivos, y Dios pondrá en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean estos y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Dios hace esto y que Dios está en medio tuyo. Dios prometió estar contigo siempre. Y Hebreos 13:5 dice, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tienes ahora, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré, porque todo lo que Dios ha prometido para ti es estar siempre contigo, porque tú eres eterno, tú le perteneces a él, tú eres perpetuo, tú eres carísimo y tú eres el precio equivalente a lo que Dios estableció en sí mismo en tu vida. Así que bendecido, tú estás seguro y estás completo en Dios. Y para terminar, bendecido, porque suele ser que puedas encontrar algún valle, suele ser que puedas encontrar algún desierto, suele ser que puedas encontrar secos los ríos, pero mira lo que hizo Dios. Y dice allá 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, mira lo que dice, estamos atribulados en todo. Puede ser, esto puede pasar, que puedes estar atribulado, confundido, frustrado, puedes estar inquieto, preocupado, ok, en cualquier cosa o en todo. Oído, mas Dios no te ha desamparado, mas Dios no te ha dejado. Dios ha dicho y ha prometido estar contigo todos los días de tu vida, bendecido. Usted podrá estar atribulado en algo le estará preocupando, bendecido. Alguna inquietud tendrá usted, algún pensamiento, algo esta noche no te deja dormir, pero no angustiado. Usted podrá estar en apuros, pero no desesperados. Usted puede recibir persecución y perseguidos por algo, mas no desamparados. Puede estar derribado, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ahí. Usted tiene que estar llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en todo nuestro cuerpo. Así que bendecido, Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida. Te declaro bendecido, declaro buenos tiempos para ti. Y bueno, nos vemos en la tercera parte. Adiós.